noches, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Corina Fernández. Estamos en el programa 360 grados de Radio UPA FM 100. Hoy tocaremos temas de arquitectura con nuestro invitado desde México, con el arquitecto Rafael Martínez Zárate. En esta ocasión tocar el tema, espacios de ocio. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, Corina. Estamos aquí desde México hacia Bolivia. Exacto. Espacios de ocio, arquitectura para el goce del ocio y el esparcimiento, arquitecto. Exactamente. Empecemos con el tema, arquitecto. Díganos cómo podemos empezar con el tema y cuáles son la definición de todo este tema, arquitecto. Ok. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. El principal objetivo de esta plática es reflexionar sobre la toma de conciencia de la importancia social que tiene el espacio construido como eje de las relaciones de convivencias entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, o sea, el tiempo del ocio, y del papel que debe ser desempeñado por el arquitecto como agente de cambio social, creador y animador cultural de los espacios sostenibles, enfocados al disfrute del ocio. Por lo que se han dado cuenta, el tema será arquitectura para el goce del ocio y el esparcimiento. En muchos estamentos de la sociedad, la importancia de las vivencias y experiencias de los espacios, equipamiento del ocio y de la recreación no se les considera como algo esencial, ya que no se les presta la atención necesaria y tampoco se les asigna su real importancia en una política de administración urbana, que adicionalmente son de los elementos poco reivindicados por la población, al menos organizadamente. Esta situación se evidencia cuando recorremos una ciudad e inmediatamente notamos la escasez, el descuido y lo inadecuado de muchos espacios públicos destinados al uso del ocio recreativo, ¿sí? Algo fundamental para el ser humano. Bueno, pero ¿qué es el ocio? El ocio es una palabra que proviene del latín otium, que significa reposo. Lo podemos definir como el estado de inercia física o intelectual de un individuo. Es el tiempo libre que dedica para descansar y aprovecharlo de manera voluntaria en actividades que no sean laborales, o sea, aquellas que son consideradas recreativas. Hay que recordar que en la antigüedad este espacio, o sea, el ocio, se utilizaba precisamente para que la gente iniciara una reflexión sobre la vida, las ciencias, la política, y de ahí surgió la filosofía y los seres que la alimentaron y la cultivaron, los filósofos, principalmente los filósofos griegos, ¿sí? Romanos, que son los que nos heredaron esa costumbre de utilizar el tiempo libre para filosofar. El ocio es un tiempo indispensable como cualidad que ofrece un sentido diferente a la existencia, ¿sí? Al desplazar la existencia, al desplazar el trabajo como prioridad y presentar al ocio como un espacio de recreación, o sea, de volver a crear ese tiempo que se usa por placer, con el fin de relajarse, descansar y realizar todo aquello que nos gusta, ¿sí? Que nos divierte. El ocio como un valor vital es una cualidad que mueve a las personas y las capacita para vivir experiencias más satisfactorias,
enriquecedoras y trascendentales, en cuanto que nos ofrece un sentido a la existencia. Es más que en la búsqueda de sí mismo y del sentido de la vida, el individuo ha desplazado el trabajo como prioridad y ha puesto al ocio en primer lugar. Antiguamente se dio el caso de negar al ocio, o sea, los tiempos de ocio pensaban que eran tiempos de desperdicio. De ahí viene una serie de ideas que se tiene todavía entre las personas mayores o más mayores, ¿sí?, en las que dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿sí?, de todas las desgracias. O sea, estando de ocio, piensas en cosas malas, pero no es cierto. No es cierto, porque el ocio es una necesidad humana que tenemos todos los seres para poder recargarnos nuevamente, para poder eliminar esta angustia, esta presión que nos causa el tiempo de trabajo, el tiempo de labor. La cuestión espacial del ocio y la recreación dentro de la sociedad contemporánea posee una complejidad que se origina en la concentración urbana, donde se desarrolla y provoca consecuencias en la relación existente entre los tiempos de trabajo y los tiempos disponibles para el ocio, ¿sí? En cuestión del espacio, afecta de sobremanera la actitud que los individuos adoptan frente a sus experiencias de ocio y recreación y acarrean repercusiones en las políticas públicas de infraestructura y equipamiento urbano. O sea, estos tiempos del ocio que tienen los individuos van a afectar directamente a la administración pública, exigiéndole espacios públicos para que el ser humano pueda ahí llevar a cabo actividades que le sean amenas, ¿sí?, actividades recreativas que no tengan una función laboral. Eso es muy importante, porque para un individuo normal, ir a un estadio de fútbol es divertimento, pero a los jugadores que están en el estadio jugando, para ellos es un trabajo. Esa es la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo de divertimento, o sea, tiempo de ocio. Las condiciones que privan en la vida cotidiana se han convertido en un lugar común y corriente, ¿sí? O sea, las condiciones en las que vivimos ya las vemos de manera natural. Vemos de manera natural la inequidad de género, la conformidad con el hábito, o sea, el siempre está repitiendo lo mismo, la aceptación de desigualdades, el consumo de bienes innecesarios que vamos y consumimos, entre otros aspectos. Pueden transformarse a partir de la vivencia del ocio en posibilidades de reivindicar la relación con el mundo desde sus posibilidades y no desde sus limitaciones. El ocio y la recreación poseen un carácter de demanda en cuanto se obtiene su vivencia por voluntad y satisfacción de ejercerlas. Por ejemplo, el encuentro con personas, el encuentro con situaciones nuevas y diferentes, ¿sí? Ahí es donde encontramos posibilidades de cuestionamiento de los valores de la estructura social y de las relaciones entre sociedades y espacios. En estos momentos de ocio, ¿sí?, el ser humano puede pensar, reflexionar acerca de lo que está haciendo y ahí encontrar nuevas vivencias, nuevas experiencias, la relación con el otro, con otra persona, ¿sí?, tener esa comunicación, tener esa verbalización, ¿sí?, fuera de los tiempos de trabajo. Pero por esa razón, el espacio de recreación tiene una importancia
social, por ser un espacio de encuentro y de convivencia, como les decía hace un momento. A través de esta convivencia pueden acontecer, primero, una toma de conciencia del individuo por descubrir esos espacios urbanos que son y que están equipados, ¿sí?, para las actividades de esparcimiento y relajación que demandan las actividades de la comunidad. ¿Cuándo? Pues en el tiempo del ocio. Por lo que la arquitectura del ocio se constituye como una estructura organizativa compleja que se traduce en un sistema de relaciones espaciales que genera un género específico de arquitectónico. Y además de eso, va a venir a generar un entorno urbano específico que se refleja en la forma y procesos de transformación de las ciudades, del espacio público y de las dinámicas urbanas. O sea, este tiempo de ocio exige espacios para poder vivenciarlo, para experimentar nuevas situaciones del ser humano. Entonces, esta situación va a generar nuevos géneros de edificio, como son los edificios para el ocio, ¿sí? ¿Cuáles son esos edificios? Todos aquellos edificios que nos complacen, que nos son gratos, ¿sí?, que nos causan diversión, lejos de ser espacios laborales. O sea, estar en un parque, ir a jugar fútbol, jugar tenis, estar en una reunión con amigos al aire libre, tener espacios para un club, etcétera, ¿sí? De esta manera, a lo largo del devenir histórico de la arquitectura, se han llevado a cabo edificios dedicados a la recreación y al ocio. O sea, esto no es nuevo. Ya en la Grecia antigua se dedicaban edificios específicos para el ocio, ¿sí? Teníamos para carreras de caballos, teníamos para carreras de personas, teníamos para como los ámbitos de la lucha, del box, etcétera. Entonces, estos ámbitos eran precisamente para que la gente dejara ahí todo su estrés y se volcara a lo que estaba sucediendo en el interior del espacio. Recuerden ustedes, una de las grandes atracciones del Imperio Romano era el circo, donde se llevaban a cabo una infinidad de actividades para el pueblo, para la gente, ¿sí? Porque ahí podían gritar, decir, opinar, etc. Entonces, estos espacios, ¿sí?, se generaron a manera para el público, ¿sí?, especialmente acondicionados para la realización de actividades recreativas libres, con dispositivos y equipamiento para el entretenimiento, el descanso, el relajamiento y la diversión. Con el aumento considerable de la población y una exagerada concentración urbana, ¿sí?, se ocasionó una disminución de los espacios disponibles para la realización del ocio y la recreación. En las áreas residenciales hay una disminución extraordinaria, ¿sí?, de sus territorios, ¿sí?, y principalmente de áreas verdes, espacios lúdicos y espacios para la recreación, por lo que se requiere analizar la problemática a través de la infraestructura y equipamiento adecuados para la realización de actividades de ocio. La recreación, actividades artísticas, actividades deportivas, son necesarias todo este tipo de actividades para la supervivencia y el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. De ahí surge la necesidad de exigir y demandar una legislación que proteja
al individuo y sus momentos de ocio, pero además al medio ambiente, que refleje esto en el aumento de áreas generosas, ¿sí?, en el medio urbano, que puedan ser planeadas como espacios de ocio. Hoy las familias tampoco disponen de las calles de la ciudad. Anteriormente, si no teníamos espacios adecuados para llevar a cabo estas actividades, podíamos utilizar la calle como extensión de nuestra casa. En la calle jugábamos, en la calle nos reuníamos, la calle era el espacio público de convivencia social. Ahí la gente mayor platicaba, hacía negocios, era un espacio de convivencia. Los niños jugaban en la calle. Ahí se convertía la calle en canchas de fútbol, canchas de tenis, fútbol americano, etc. ¿Sí? Actualmente ofrecen un peligro, ¿sí?, y están llenas de violencia. Ante esta situación, se presenta una variación en las formas de relación social y en los hábitos de ocio y recreación. ¿Por qué? Porque se restringen y se limitan a ubicarnos en espacios cerrados. Ahora, para tener este tipo de convivencias, tenemos que ir a un club, tenemos que ir a un espacio cerrado donde nos van acotando las libertades, pero solamente ahí podemos nosotros tener estos espacios de convivencia. ¿Sí? Este tipo de espacios deberían ser paraísos terrenales. ¿Para qué? Para la búsqueda de la felicidad, que es una de las tantas maneras de vivir el ocio. Estos paraísos son, a final de cuentas, espacios especiales, temporales, situados estratégicamente, ¿sí?, en lugares atractivos que se utilizan para vivir dinámicas fantásticas donde olvidar las preocupaciones y propiciar el milagro de la tranquilidad y la paz. Un estado en el que se piensa y se crea, se medita y se resume la importancia de la vida, donde se complementa la actividad habitacional, ¿sí?, y va a significar al ser humano. Por eso ustedes se identifican como futbolistas, como tenistas, ¿sí?, cuando pueden practicar su deporte favorito, siempre y cuando no sea a nivel de competencia profesional. Esta actividad del ocio, esta actividad recreativa, ¿sí?, libra al ser humano del cansancio y la ansiedad que le provoca la rutina cotidiana normal. Los actos propios del ocio y de su forma de ocupar el espacio son muy variados. Son, por lo tanto, una constante en el ser humano. El tipo de entretenimiento varía de acuerdo con la cultura, la clase social o la religión. Por eso es tan importante que el arquitecto, ¿sí?, vaya tomando como principio de actividad la investigación social, porque eso le va a permitir, ¿sí?, entender los actos propios del ocio y de su forma, y cuáles son las demandas de espacio que dan lugar a este tipo de edificios. Por esta razón, la demanda de una arquitectura destinada al ocio y a la recreación es constante y debe responder a las diferencias que demanda, tanto pasivas como activas, y que tienen la capacidad de desconectar al individuo del mundanal ruido cotidiano. O sea, tomando aquí ruido como todo aquello que distrae la atención del ser humano en su afán de esparcimiento.